quiero mostrarles algo acá. Acá, miren. Vean esta valva, la- la- los pelos donde tiene que fusionarse. Miren esto, ¿lo ven? Está inflamado, grueso. Entonces, cuando estamos hablando de origen inflamatorio, estoy hablando reumático. Por lo tanto, esta inflamación crónica va a generar aquí como un queloide, ¿lo ven? Ese queloide se llama fibrosis. Y esta fibrosis va a hacer que estos se prendan. Por eso dice aquí fusión de las comisuras. Entonces, si yo tengo fusión de las comisuras, tengo inflamado, tengo los bordes calcificados, no va a poder esto salir la sangre, expulsarse la sangre del ventrículo izquierdo en sístole hacia la aorta. Esto va a generar una inflamación. También es lo mismo que está pasando en el compromiso de la válvula mitral. ¿Qué tengo ahora acá respecto a lo que vendría a ser degenerativo? Esto es años. O sea, fíjense que el dibujito este es parecido al de acá. Esto es degenerativo. O sea, por los años, esta válvula aórtica, mire, se va haciendo dura. ¿Por qué se hace dura? Porque tiene mucho calcio y consecuentemente rígida. Consecuentemente, vamos a tener una estenosis. Entonces, acá. Y acá pedí guía paso a paso según la gravedad. O sea, y me fui al libro ya del Bradwell. Le pedí a la IA que me vea Bradwell. Entonces, aquí. Entonces, teníamos acá, la estenosis aórtica es una obstrucción fija, sí. Al flujo de salida del ventrículo izquierdo o durante la sístole, sí. Y se produce, ya lo hemos repetido otra vez, más de 20 milímetros de mercurio de gradiente de presión. ¿Qué dice Bradwell? Bradwell dice lo siguiente: tengo fibrosis, esta es una válvula aórtica normal, aquí se empieza a inflamar la válvula y aquí, mire, empieza a haber la remodelación, podríamos decir, de la válvula. Es decir, va a empezar a haber fibrosis. Después que hay fibrosis, vamos a tener calcificación y una estenosis aórtica ya establecida. Entonces, acá tengo esto vendría a corresponder a una etiología y fisiopatología de tipo reumático, porque estamos hablando de inflamación del aparato valvular, fibrosis, fusión de las comisuras, calcificación, y habitualmente se asocian. En cambio, si fuera degenerativo, aquí tendríamos que empezar en la base, es decir, acá vamos a empezar a tener una válvula más dura, menos flexible, rígida, y consecuentemente añosos, eventos añosos. Y eso me daría la estenosis aórtica. Ya. ¿Qué más tengo acá? Le pedí que me haga un paso a paso. En el paso número 1, acá, miren, en el paso número 1 tengo obstrucción al flujo de sangre. Sí, porque hay una estenosis. Entonces la válvula estrecha limita la salida de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta durante la sístole. ¿Esto qué genera? Un aumento de presión. Se incrementa esta diferencia a mayor a 20 milímetros. Y ahora miren esto. Estamos repitiendo un poquito lo del comienzo. Esto ya es parte de la fisiopatología. Miren el lado derecho. El lado izquierdo, como hay un aumento hay una estenosis acá, aquí hay más presión, y para vencer esta estenosis, ¿qué tiene que hacer el ventrículo izquierdo? Tiene que remodelarse.
El ventrículo izquierdo debe generar mayor presión para inyectar. Consecuentemente, esto tiene que haber remodelación. Y aquí está la remodelación, que vendría a ser la hipertrofia del músculo ventricular. Y esto, ojo, al inicio no es excéntrico, al inicio es concéntrico. ¿Para qué? Para vencer la poscarga. O sea, ¿qué era la poscarga? Era la salida es la resistencia que encuentra el ventrículo en la salida durante la sístole. Esa resistencia en la salida durante la sístole está en la valva, el diámetro es 1 centímetro, no son 4. Entonces vamos a tener una gran resistencia a este nivel. Ojo, aumenta la poscarga porque encuentra mayor resistencia en esta válvula aórtica. 5. Miren, toda insuficiencia cardíaca por que empieza con mecanismo de compensación hipertrofia, con los años es que va a terminar. ¿Qué dice acá? Dilatación, disfunción. Acá ya el volumen sistólico va a caer. Con el tiempo la reserva compensatoria se agota y aparece una disfunción ventricular, dilatación y, miren acá, ¿qué dice acá? Falla ¿Leen? cardíaca. Esto, dilatación y Falla Falla cardíaca. cardíaca. ya. ¿Y qué síntomas podrían haber en falla cardíaca anterógrada? Ya no hay bomba. Bien, bien, ¿qué más? Y síntomas. Si no hay bomba, ¿qué hay? Si la bomba está alterada. Hipoperfusión. Bien, por lo tanto empiezan a tener hiperfusión el riñón, el hígado, y eso me va a generar lo que se llama un corazón riñón o un corazón hígado, un síndrome cardiorrenal o cardiopático. ¿Quién respondió ahorita? ¿Quién respondió ahorita? Bueno, no sé quién. Ahora, ya, pero que quede claro algo. Ya lo vimos algo en insuficiencia cardíaca. Primero, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Estoy hablando en las insuficiencias cardíacas por aumento de presión, hipertensión arterial, estenosis aórtica. Primero es hipertrofia y luego dilatación. ¿Qué más tengo acá? Esto ya lo comenté, la diferencia. Habíamos dicho que era menos de 20, perdón, normal es menos de 20 y severo mayor a 20 milímetros. Y esto es severo, 1 centímetro. Ahora, epidemiología y pronóstico, según Brandwell, 25% de los pacientes, afecta al 25% de los pacientes con falla valvular aórtica, es más frecuente en varones y las degenerativas se ven en los pacientes añosos. Pronóstico y tratamiento. Escuchen esto. Si yo no trato una estenosis aórtica y va avanzando en forma progresiva, tienen un pronóstico no mayor a 5 años de vida desde el inicio de los síntomas. Es decir, a ver, yo les cuento una historia pequeña. Época de COVID. Me dice el paciente, doctor, me siento cansado y agotado. Yo sabía que él tenía una estenosis aórtica y sabía que tenía hipertensión arterial, consecuencia de la estenosis aórtica. Estoy hablando de COVID 2020. Les doy la fecha para que lo vean temporalmente. 3 años después, o sea, fíjense lo que aquí dice, desde el inicio de los síntomas. Camino y me canso, me duelen mis piernas. Este paciente le dije, vaya por favor a su médico, usted tiene seguro en Alemania, viaje, hágase ver, esa válvula tiene que cambiarse o tiene que, eh, habría que arreglarla esa válvula. Y el señor este era muy metido en esa época en el internet. No, me dijo, están exagerando. Yo 3 años después me llaman de emergencia, el paciente estaba muerto. Entonces, desde que aparecen los síntomas nos quedan entre 2 y 5 años y va a pasar por fase hipertrófica primero y a los síntomas van a aparecer en fase dilatada porque ya no hay cómo compensar, ¿no? Ahora,
En la estenosis aórtica se produce un proceso inflamatorio según Bradwell, sí, pues inflamatorio para fiebre reumática degenerativo. Al final, ¿a qué llevan? Ambos a un proceso inflamatorio de la válvula. Y si hay el proceso inflamatorio de la válvula, aquí, según Bradwell, está acá, va a haber fusión de las comisuras, o sea, de las partes que se unen las válvulas, calcificación de los velos. Esto genera obstrucción fija y aumento del gradiente de presión y sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo, hipertrofia y finalmente disfunción ventricular y falla cardíaca. Fíjese, primero hipertrofia y luego disfunción ventricular porque ya estamos en fase dilatada. Entonces, si ustedes escuchan la clase, permanentemente estoy juntando insuficiencia cardíaca como ejemplo estoy hablando de insuficiencia cardíaca por estenosis aórtica, insuficiencia cardíaca por hipertensión arterial. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que la resistencia está aumentada aquí porque hay estenosis y en el caso de hipertensión arterial está causada por la vasoconstricción. En ambos casos hay un aumento de la poscarga. Entonces tengo esto. Y aquí específicamente quise traer un paso a paso de la degenerativa. Pero la verdad que si ustedes ven con detalle este resumen que nos trae el Bradwell, es interesante. Porque, ¿cómo se aprende? Se aprende por asociación y por diferenciación. En realidad, tanto el proceso inflamatorio como el degenerativo, fíjense que aquí no está el de la bicúspide, el de nacimiento. Ambos son procesos que van a llevar a fibrosis. Ambos. Ambos obviamente van a hacer fusión de las comisuras y en ambos va a haber calcificación de los velos. Entonces, esto es la fisiopatología de la valvulopatía de tipo inflamatorio, que es la fiebre reumática, o el degenerativo, que es los estados añosos. Aquí no está, insisto, en este resumen de asociación, no está la bicúspide, porque eso es de origen congénito. Ya, esta. Acá. Estenosis aórtica degenerativa, explicación paso a paso según Bradwell. Estoy hablando de la degenerativa, o sea, es inflamación y calcificación. Estenosis aórtica de base de la válvula, o sea, la válvula se hace menos flexible, estos velos, a ver, acá, aquí. Entonces, ya tenemos aquí, acá, estenosis aórtica degenerativa, rigidez, esto se va endurando de los velos porque hay inflamación, hay fibrosis. Miren, se van calcificando, el área de la válvula va a ir disminuyendo progresivamente y vamos a tener una obstrucción fija de 1 centímetro. Va a aumentar el gradiente de presión y genera la primera parte sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. Esto va a llevar a una remodelación que es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Después de años, vamos a tener la disfunción donde ya el ventrículo no va a tener fuerza. ¿Y qué síntomas vamos a tener? En fase de hipertrofia casi no hay síntomas, pero ya cuando estamos hablando en fase de disfunción, vamos a tener disnea, angina, síncope, insuficiencia cardíaca si progresa. La estenosis degenerativa es un proceso la degenerativa es un proceso progresivo del adulto en el que la válvula se vuelve menos flexible, es rígida, se calcifica y termina estrechándose. Repito, obstrucción fija del flujo, aumento del gradiente de presión, sobrecarga del ventrículo izquierdo, hipertrofia, disfunción diastólica. Y miren,
síntomas. O sea, no están los síntomas aquí, no. Los síntomas están después de la disfunción diastólica. ¿Qué comentario para ustedes? La válvula se calcifica, el orificio se estrecha, el ventrículo izquierdo trabaja contra presión. Esto que él dice trabaja contra presión es porque hay reducción del diámetro de la aorta, menor o igual a 1 centímetro. Y esto, yo también podría decir acá, aumento de la postcarga genera trabajar contra presión y termina hipertrofiándose. Ahora, veamos acá. Este es el mapa conceptual y esta es la explicación paso a paso. Esta es la degeneración inicial. A ver, ahí, degeneración inicial. Estamos hablando de la degenerativa, ¿no? Han pasado los años, 80 años de edad. La base de la válvula empieza a sufrir cambios degenerativos, la válvula pierde. Al final, estos cambios degenerativos, o sea, que son fibróticos, la válvula se va a volver menos elástico y ya no se abre, definitivamente. Esta rigidez de válvula va a causar que las válvulas se muevan menos y la apertura se va haciendo muy complicada. Y luego tenemos ya la fase de calcificación, ya se endura la válvula, el estrechamiento es menor a 1 centímetro, miren, esto es normal, esto es patológico, y la obstrucción fija al flujo de salida durante la sístole. El ventrículo izquierdo intenta expulsar la sangre, pero encuentra una válvula estrechada que le cuesta sacar la sangre por la aorta. El aumento del gradiente de presión transvalvular está aumentado mayor a 20 milímetros. En todo ese interín tenemos un aumento de la presión e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y al final, fíjense, hay disfunción diastólica y recién aparecen los síntomas. Disnea es anterógrado, estamos en pulmón, retrógrado, perdón, en pulmón. Angina es anterógrado y el síncope también anterógrado. Se puede haber pérdida del conocimiento e insuficiencia. Este es el síncope cardíaca y este es el dolor anginoso. Ahora ya entramos en la fisiopatología. ¿Quién me hace un resumen? ¿Quién me hace un resumen de la fisiopatología? ¿Quién se anima? ¿Nadie se anima? Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Qué? Sí, sí, doctor, escuchamos, pero creo que nadie nos Sí, anima. doctor, creo que somos tímidos. Sí. Sí, doctor. Ya. ¿Nadie se anima a hacer un resumen? A ver, les voy a ayudar. Usen estenosis, 1 centímetro. Usen aumento de la diferencia de presión. Tercera palabra, usen hipertrofia concéntrica, hipertrofia excéntrica. Con esas 4 palabras. A ver. Ya, les ayudo. ¿La estenosis aórtica es una obstrucción de salida de flujo? Sí, de eso no hay duda hoy día, ¿no? Que pueden ser de origen degenerativo, inflamatorio por fiebre reumática o de nacimiento.
El problema principal es que la válvula aórtica se estrecha en 1 centímetro o menor a 1 centímetro. Entonces el ventrículo izquierdo tiene que generar mucha más presión para poder vencer a esta válvula aórtica. Perfecto. Válvula normal, válvula con estenosis. Veamos según un mapa conceptual. Esta es la estenosis, obstrucción de salida desde el ventrículo izquierda. Aquí está calcificado, ya estos velos no se mueven, estas válvulas no se mueven, por lo tanto la sangre no puede salir fácilmente del ventrículo izquierdo. Esto genera un aumento del gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Aquí hay mayor presión para poder sacar la sangre hacia la aorta, consecuencia de haber aumentado la poscarga. A eso se está refiriendo. ¿Ve? Esto va de la mano. Aumenta la poscarga, el ventrículo izquierdo debe vencer una resistencia mayor para eyectar la sangre. Y aquí ya tenemos que la poscarga, o sea, aquí está definiendo, en aumento de poscarga, el concepto también de poscarga. Aquí dice sobrecarga de presión. Sí, lógico, si está estenosado, vamos a tener acá, vamos a tener un ventrículo izquierdo que genera presiones más altas. Para vencer esto da sobrecarga de presión, y esta sobrecarga de presión me está llevando al aumento, a la hipertrofia de origen concéntrico para poder vencer la poscarga. El aumento de la presión define, la sangre quiere salir, pero al querer salir la sangre, tanto en sístole aumenta la presión, pero también en diástole la presión va a estar aumentada. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo hipertrofiado se vuelve más rígido y necesita presiones más altas para llenarse. Y aquí ya está comprometida la aurícula. Miren, tengo acá. ¿Qué tengo acá? Un ventrículo hipertrofiado, duro. Entonces, la aurícula le cuesta distender a este ventrículo. Entonces, miren cómo en forma retrógrada la presión empieza a aumentar en la aurícula izquierda. La aurícula izquierda debe llenar un ventrículo rígido e hipertrófico. Esto va a generar unas ondas tipo A, aquí, que las vamos a ver solo por ecocardiografía. Entonces, cuando ustedes estén hablando de ondas tipo A, estoy hablando de unas ondas que son como es decir, están reflejando una dificultad para que la aurícula izquierda pueda vaciar su contenido. Aumento de presión, la aurícula izquierda se va a hipertrofiar. Importancia de la contracción auricular. Entonces, lógico, o sea, el 25% de la sangre pasa de la aurícula al ventrículo por contracción de la aurícula. ¿Ve? Esto es un concepto de Guyton. La contribución auricular al lleno ventricular es muy importante y puede llegar al 25% del volumen eyectivo. O sea, de toda la sangre que le llega al ventrículo, el 25% es gracias a la contracción de la aurícula izquierda. ¿Qué tenemos aquí? Esto es importante. Tengo ya un ventrículo izquierdo que se ha endurado, se va endurando, porque está hipertrofiado, o sea, que hay colágeno aumentado. Entonces, esto causa y efecto. El endurecimiento de este ventrículo izquierdo hace que este ventrículo, miren, no pueda distenderse. Esto debería llegar hasta acá, pero no lo hace. Un poquitito se estira. En otras palabras, se estira un poquito. Eso quiero decir. Ese concepto de se estira un poquito es lo que se conoce con el concepto de distensibilidad ventricular disminuida. Entonces, ahora juntemos para también insuficiencia cardíaca. Cuando hay hipertrofia del ventrículo, me está diciendo que durante el llenado del ventrículo voy a tener un ventrículo con más colágeno que va a estar duro. Va a generar esto, una disminución del estiramiento del ventrículo izquierdo durante el llenado. Esta disminución va a generar lo que ya hemos venido viendo en insuficiencia cardíaca, aumento de la presión de la aurícula izquierda.
Entonces aquí tengo disminución, hipertrofia, disminuye la extensión del ventrículo y se llena con más dificultad. Lógico. Consecuentemente, de la hipertrofia, el ventrículo izquierdo va a necesitar más oxígeno para su requerimiento. Y aquí aparece ahora el riesgo de isquemia miocárdica. Mayor demanda de oxígeno, o sea, necesito más oxígeno, más, fíjense, hay un problema de diástole acá. El ventrículo izquierdo se perfunde durante la diástole. Entonces, y yo tengo un problema de vaciado del ventrículo izquierdo, o sea, en diástole. Consecuentemente, el subendocardio va a tener menos irrigación. Y esto me va a llevar a una isquemia miocárdica. Entonces, hay una disminución de la distensión, hay una alteración en el vaciamiento de la aurícula al ventrículo, hay una alteración de la diástole, consecuentemente va a haber una alteración, una menor perfusión de sangre en el subendocardio. Ahora, repetimos un poquito más. Válvula estrecha, la sangre ya dijimos no puede salir del ventrículo izquierdo hacia la aorta, esto se produce por una obstrucción de flujo de salida a consecuencia de una válvula bicúspide de nacimiento o inflamatoria, que es degenerativa, inflamatoria por fiebre reumática o degenerativa. Todo esto genera una válvula estrecha. Y ahora miren esto. Dijimos que aumentaba el gradiente entre el ventrículo y la aorta, ¿verdad? Ventrículo izquierdo, para sacar la sangre, tiene que aumentar este gradiente. Aquí está. Miren, el ventrículo izquierdo tiene que vencer esta resistencia. Pero ahora esta resistencia es mayor, ya no es de 3,5 centímetros. Por lo tanto, tiene que generar el ventrículo izquierdo mayor presión para vencer esta resistencia. Esto va a causar un gradiente sistólico aumentado. Aquí está. Aumenta la poscarga. Miren, esto es lo que tiene que moverse, pero no se puede hacer porque hay un cierre. Entonces el ventrículo izquierdo debe vencer una resistencia mayor para inyectar la sangre. Esto se llama aumento de la poscarga. En otras palabras, el ventrículo trabaja contra una puerta estrecha, porque el diámetro de la válvula se encuentra disminuido. Resumen, la estenosis aórtica produce obstrucción al flujo de salida, aumenta el gradiente sistólico sí y aumenta la poscarga, lo que genera sobrecarga de presión, hipertrofia del ventrículo izquierdo, rigidez y un aumento de la presión del llenado. Que quede claro algo, cuando yo digo aumento de la presión del llenado, estoy diciendo que la aurícula, mientras está llenándose al ventrículo, no lo va a hacer con facilidad, porque tengo un ventrículo que me está generando, está rígido, me genera mayor presión. Entonces, ya el ventrículo no tiene una presión de 8, tiene una presión de 10, de 20. Por lo tanto, la aurícula tiene que generar mayor presión para vencer esa resistencia. A eso se está refiriendo esto. Y como hay alteración en la presión de llenado, consecuentemente vamos a tener el problema de mala perfusión durante la diástole. Acá, estenosis aórtica, el paso a paso. Ya tengo la estenosis establecida, hay el gradiente, hay aumento de la poscarga, hay sobrecarga de presión, la hipertrofia del ventrículo izquierdo es concéntrica, y esto es un detalle que, insisto, miren, aquí está el detalle. Este es un ventrículo normal.
Esta es la presión de fin de diástole. Al final de la diástole las presiones son bajitas, pero en un ventrículo hipertrófico, en este caso de origen de estenosis, estas presiones de diástoles, al final de la diástole, miren, la tendencia es a ser alta. A eso se está refiriendo con aumento de la presión de fin de diástole. Y este aumento de la presión de fin de diástole va a incidir directamente sobre la aurícula. El aumento de la presión de fin de diástole, el ventrículo hipertrofiado se vuelve más rígido y necesita presiones, aquí falta la palabra, auriculares más altas para poder llenarse. El aumento de la presión de la aurícula izquierda genera hipertrofia de la aurícula izquierda, debe llenar al ventrículo izquierdo rígido, porque tengo un ventrículo izquierdo rígido. Pero no se olviden que esto es solamente con la contracción del 25%, o sea, genera el llenado solo del 25%. La contracción de la aurícula izquierda es muy importante para llenar el ventrículo izquierdo en un 25%. Disminución de la distensibilidad ventricular. El ventrículo izquierdo es menos distensible y se llena con más dificultad. Consecuencias clínicas, el ventrículo izquierdo está rígido, mayor presión de llenado y congestión pulmonar y disnea, claro. O sea, esta es la explicación del por qué hay disnea. Es porque la presión de llenado está disminuida, aumenta la presión en la aurícula izquierda, sistema venocapilar, pulmonar y consecuentemente eso me lleva a una congestión pulmonar y disnea. ¿Qué tengo acá? Ya tengo la sobrecarga de presión, hipertrofia del ventrículo ligero, miren, queda así. Esto se llama, ya comentamos, aumenta la presión, esto es lo mismo. Esto, aquí está bonito, miren. Acá. Aurícula izquierda trabaja más. Le pregunto al curso, ¿por qué la aurícula izquierda trabaja más? Porque el ventrículo em, está más contraído, entonces eso hace que la aurícula izquierda em, trabaje más, entonces por lo tanto también sucede con la aurícula izquierda. La palabra, corríjame contraído. ¿Cómo está el ventrículo izquierdo? Esto. Está hipertrófico. Hipertrofiado. ¿Ya? Bien. ¿Eso a qué lleva? Rigidez, ¿no? Decide Rigidez. retención remanente de sangre. Si yo tengo rigidez acá, ¿cómo está el llenado de la aurícula? Disminuido. Exacto. Si este ventrículo izquierdo hipertrofiado está rígido, yo tengo una disminución del vaciado. Pero ¿qué tiene que hacer la aurícula izquierda para cumplir su misión de vaciar el 25%? Aumentar la presión. Exacto, y por lo tanto se hipertrofia. Y esto repercute sobre las presiones venopulmonares. Entonces, esto es clave que lo entienda. Ahora, si esto aumenta la presión de fin de diástole, aumenta la presión en la aurícula izquierda y aumenta la presión a nivel pulmonar. Entonces, en la definición que tiene que... ¿Quién ha participado ahorita? Yo, doctor. ¿Y quién es yo? Yasminka. Yasminka, escúcheme. Cámbieme rigidez por... no, Hipertrofia. cámbieme... ¿Qué dijo? ¿Contractura dijo? No. Dije contracción, pero era hipertrofiado. Hipertrofia y rigidez. Aumente. Ya, no, aumentes un punto, Yasminka, por por todo esto aumenta la presión de la aurícula izquierda, la importancia de la contracción auricular es para vaciar el 25%, la aurícula no es adorno atómico, es parte del motor de reserva. Y si yo tengo un problema del llenado ventricular, escuchen esto, eso va a repercutir sobre la perfusión subendocárdica y va a haber isquemia. Y ahora miren el otro detalle. Otro detalle.
vamos al capítulo de arritmias. Por eso dice, el paciente ya tiene una hipertrofia de la aurícula izquierda. ¿Y qué pasa? Miren, ¿qué dice acá? Fibrilación auricular. Fibrilación auricular. Entonces, esta es pregunta de exámenes, jóvenes. Segurísimo. ¿Cuál sería la causa de la fibrilación auricular en una aurícula crecida por estenosis mitral o aórtica? La causa es que, como hay un crecimiento, hay una hipertrofia de la válvula de la aurícula izquierda, esto genera fibrilación auricular por macrorreentrada. Bien. Mire, esto es lo que la palabra que le corregía a Yasminka. ¿Qué dice ahí? Disminuye la Ahí. distensibilidad ventricular y abajo de Exacto, por la hipertrofia. Y ahora mire, consecuencia de esto, Yasminka, lea esto. La hipertrofia hace que el ventrículo izquierdo sea menos distensible. Esto significa que el ventrículo se llena con más dificultad. El Consecuentemente, resultado es siga. el ventrículo rígido da lugar a una congestión y por lo Ya. tanto hay mayor presión de llenado Eso. pulmonar y por ende surge lo que es una Bien. disnea. Perfecto. Ya están listos para SEMI entonces. Ahora, resumen, lea Yasminka. La estenosis aórtica produce una sobrecarga de presión crónica en el ventrículo izquierdo. Para compensar, el ventrículo se hipertrofia. Sin embargo, con el tiempo se vuelve rígido. Eso. Aumenta Mire esto. Con el tiempo. Siga. Aumenta la presión de llenado Del ventrículo izquierdo. del ventrículo izquierdo, depende más de la aurícula izquierda y se incrementa el riesgo de congestión pulmonar, Es decir, una disnea isquemia miocárdica. y también Y también una disnea e isquemia miocárdica. porque está alterada la perfusión en fase de diástole. Entonces, si yo tengo alterada la perfusión en fase de diástole, voy a tener estos problemas. Ahora, manifestaciones clínicas. Ya le hemos dado casi todas. Ahí. Yasminka, lea esto. La estenosis aórtica produce sobrecarga de presión ventricular izquierda, que eleva las presiones Miren retrógradamente. esto. Eleva las presiones retrógradamente, o sea, son presiones aumentadas ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y pulmón. A eso se está refiriendo el concepto retrógradamente. Siga. Terminando. Con un aumento de la presión venosa capilar, pulmonar y edema pulmonar. Siga. Las arritmias ventriculares son otros síntomas que habitualmente tienen mal pronóstico. Bien. Un ratito. Acá. Lea. Estamos repitiendo. Encharcamiento valvular aórtico, obstrucción a la Un salida. centímetro. Un centímetro. Un Causa. centímetro. Obstrucción a la salida de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y esto genera una sobrecarga de presión dentro del ventrículo izquierdo, aumentando, remodelándose a una hipertrofia. El aumento de las presiones son retrógradas, de ventrículo a aurícula y de aurícula a pulmón. Se transmiten hacia la aurícula izquierda y eso es retrógrado. ¿Y qué genera? Aumento de la presión venocapilar mayor a 7. Y si es, ojo, les repito esto, y si esta presión es mayor a 28, edema pulmonar. El edema pulmonar, entre la congestión pulmonar va a haber una fase de disnea, una fase de ortopnea y puede terminar con edema pulmonar.
Las manifestaciones clínicas de la estenosis aórtica se deben principalmente a la sobrecarga de presión ventricular izquierda y a sus efectos retrógrados sobre el lecho vascular. Veamos ahora acá. Quiero acá. ¿Por qué hay síncope en la estenosis aórtica? Disminución del débito cardíaco y de la perfusión cerebral frente al brusco aumento de la demanda de ejercicio, cambiando a la vasodilatación periférica muscular. ¿Quién se anima? A ver, háganle un screen a esto. Háganle un screen, ahorita les digo. A esto. Y explíquenme síncope en estenosis aórtica. Háganle un screen, váyanse al ChatGPT, váyanse al que ustedes quieran. Pero quiero que me expliquen cuál sería la explicación de que puede haber síncope en la estenosis aórtica. A ver, hagan el ejercicio. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién participa? Ya yo, doctor. Esperemos un ratito. ¿Tiene algún dibujito? No lo busqué en ChatGPT. ¿Y qué? A ver, le voy a escuchar. Me estoy yendo a Fisiopato Verano. ¿Quiere Sí. publicar algo ahí? En Fisiopatología Verano. Ah, ya, lo paso. Sí. O sea, ya, tengo el texto. No. Conviértalo ahora, escúcheme. ¿Ya lo tiene en texto? Sí, doctor. Ahora eso, conviértalo en... Eso, conviértalo ahora. Póngale, hazme un boceto paso a paso. Ya, doctor. ¿Qué salió?
Está creando la imagen, es que no tengo plus. Bueno, esperamos. ¿Alguien tiene algo más? Doctor, yo tengo una imagen, no sé, a ver si A ver, páselo. lo va a pasar. ¿Yesiel? ¿Dónde Sí, está Yesiel? ¿En qué lo puso Yesiel? ¿En no, fisiopatología? es en ¿Quién acaba de fisiopatología publicar? Tengo verano. acá una publicación. Fisiopato verano, me puso. Ya, lo escucho. Espéreme un ratito. Espéreme. Vamos a empezar. Espéreme. Fisiopato verano. Espéreme. ¿Dónde está? Acá. Ya, lo escucho. Defienda. Ya, ¿Lo escucho? bueno, ¿me escucha? Sí, 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 lo hola, escucho. hola. Ya, ya, bueno, ahí en la imagen se puede ver 3 puntos, en los cuales se explica de por qué puede haber síncope en una estenosis aórtica. El primer punto indica un gasto, se lo pueden ver bien, es por esfuerzo, una persona ahí corriendo, por esfuerzo ¿Ya? normalmente lo vamos a enfocar en eso, ¿ya? Ya, eso quiere decir una obstrucción fija al flujo, gasto cardíaco limitado. La válvula aórtica se encuentra estrecha y calcificada. En condiciones de reposo, el ventrículo izquierdo Pero compensa eso, esa ¿dónde está? presión. ¿Dónde está eso? ¿En qué dibujito? Estoy en el paso 1. Paso 2. Ajá, en el paso 1. Ya, paso 2. Estaba explicando, sí, me falta explicar un poquito más. Está bien hasta ahí. Pase al paso 2. Ujú. Ah, ya, ya. Ya el paso 2, ya está bien. Espera un ratito, ahí, ya. Ya luego, ahí vamos a ver. Se realiza la actividad física, ¿no ves? Del sistema circulatorio, dilata las arterias de las piernas y lo de los brazos, vasodilatación periférica, para llevar más oxígeno a los músculos en movimiento. Bien, En una persona sana, la caída de presión que provoca esta dilatación se compensa aumentando el gasto cardíaco. bien, En el paciente con estenosis aórtica, las arterias se abren, pero el corazón no puede bombear más sangre, lo que genera una caída abrupta de la presión arterial sistémica. bien. Ahora pasamos al paso 3. Aquí Ya. hay un reflejo llamado de Bessel-Harich, causa ¿Cómo de se los escribe? vasoreceptores. Bessel-Harich, Harich. Ya. ¿ya? Varoreceptores. ¿Qué pasa? Ujú. Dice que al intentar bombear sangre contra una válvula casi cerrada durante el ejercicio, la presión del ventrículo, dentro del ventrículo izquierdo, se eleva a niveles extremadamente altos. Esto estimula de manera anormal a los mecanorreceptores, sensores de la presión, que se encuentran en el arco aórtico del propio ventrículo o también en el propio ventrículo. Entonces, Ujú. en esto, el cerebro interpreta esto como una sobrecarga generalizada y por error activa una respuesta protectora refleja que causa una mayor vasodilatación y bradicardia, empeorando súbitamente la caída de presión. Ese Ya. sería. Ahí se ve con Siga. el paso. En el paso 4 vasos abiertos, bomba limitada, caída de presión. Y por último paso, el desenlace, el síncope.
lo que generará una hipoperfusión cerebral transitoria, falta de oxígeno y mareos, náuseas por una hipoperfusión hacia el cerebro. Pero Ya, es lo perfecto. que yo vi. Ok. ¿Su compañera? Sí, lo que yo entendí, doctor, también es que, Ya, no, está bien. Ahorita le voy a preguntar. Quiero que su compañera participe. claro, Explique. ¿Está su compañera ahí? Hola. ¿No va a participar? ¿Esta de usted también? Este es Yasminka, doctor. Yasminka, participe. Bueno, doctor. Pasa que le dijo a la otra compañera y después ya no lo quise. ¿Va a participar, sí o no? Sí, doctor. Ya le escucho. Ya, vamos a empezar primeramente. Yasminka, no le escucho. Doctor, yo sí estoy hablando, solo que tengo problemas con el micrófono. Ah, caramba. Bueno, no nos podemos comunicar entonces. A ver, intenta hablar. Ya, tiene problemas. Bueno, escuche, la figura es la siguiente. Voy a usar este de acá. El paciente, estoy hablando de un paciente con estenosis aórtica, hace ejercicio. Y aquí estamos viendo cómo los músculos necesitan más gasto cardíaco para tener más oxigenación. Por lo tanto, se va a generar una vasodilatación externa periférica. Esto es fisiológico. Pero resulta que la cantidad de sangre que tiene que bombear, tiene que aquí aumentarse el gasto cardíaco, no va a poder. No hay el paso número 3. ¿Por qué? Porque está estenosado. Entonces, consecuentemente, no le va a llegar la sangre adecuada ni el oxígeno adecuado a estos ventrículos, a estos vasos, porque hay estenosis. Entonces, acá la bomba cardíaca no va a poder compensar esta intensa vasodilatación aumentando el gasto cardíaco. Esto va a llevar a que haya una hipoperfusión cerebral y consecuentemente esta persona va a ser síncope. Entonces vean acá, el paciente hace ejercicio, acá, hace ejercicio, los vasos sanguíneos musculares se abren, en el número 3, y en el número 4 deberíamos nosotros, el corazón no puede bombear esta sangre para hacer que llegue toda la sangre y la oxigenación respectiva, porque hay estenosis. Esto hace que la presión arterial caiga y vamos a tener un cuadro de síncope, de desmayo. Entonces, hasta acá han explicado bien aquí el concepto de síncope. Entonces, si yo, el compañero que escribió, ¿qué se llama? El que hizo el primer mapa, Yacir Vargas. Yacir Vargas, dese un punto, ¿ya? Por favor. Ya. Angina. Disculpe, doctor, quería, o sea, lo que yo entendí, más o menos viendo también la imagen y leyendo un poquito de lo que Ujú. investigué, vi que parece que el síncope se daría como un método, o sea, a causa del propio cuerpo como queriendo compensar
que el corazón, digamos, no puede bombear la sangre. Algo así, No, yo lo que no, no, recuerdo. no, 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 no. Hay ya, quedemos en algo. Yacides, ¿no? Es decir, Perdón, Gesir o Yacir. es decir, Vargas. Gesir, escúcheme, Gesir. Quedemos en algo. El ejercicio lleva a una vasodilatación periférica muscular, ¿no ve? Pero este corazón no va a poder darle el gasto cardíaco para que le llegue sangre a esta vasodilatación. No puede, porque hay estenosis. Entonces, al no poder bombear la sangre adecuada, cae el gasto cardíaco. ¿Y qué hace el paciente? Disminución de la perfusión cerebral y hace un estado de síncope. Ahora sí, ¿lo entendió, Yesir? Sí, sí, sí. Perfecto. Ah, Muchas gracias. angina. No se olviden que el problema es, hay un trastorno de llenado. Y yo les he dicho que durante el llenado de las cavidades ventriculares, nosotros tenemos la perfusión de este subendocardio. Entonces, secundaria a la hipertrofia del ventrículo izquierdo y el aumento de la tensión de la pared ventricular, aumentan las necesidades de oxígeno del miocardio con esquema relativamente por desbalance entre la oferta y la demanda. Puede existir una enfermedad coronaria concomitante, es decir, una formación de placa. Pero más el problema es por una alteración de la perfusión durante la diástole. Y estas arritmias, ¿por qué se dan? O la hipertrofia, cuando son de origen ventricular, o la dilatación de la aurícula va a generar, miren, fibrilación auricular. Esto que ustedes ven acá es una arritmia, esto no es arritmia, esto es una extrasistolia. Esto es una extrasistolia, ¿ya? Pero no es el mejor dibujito esto, no es el mejor ejemplo para arritmia ventricular. Sí, aquí tengo aumento de la presión ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, venocapilar pulmonar, y tengo sobrecarga de presión. Esto eleva las presiones retrógradas, aumento de la presión venosa capilar. Primero hay disnea, ortopnea, y cuando esto ya es muy avanzado, edema agudo de pulmón. Y aquí tenemos lo que hemos venido repitiendo en el transcurso de la clase: estrechamiento, sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo, aumento de las presiones retrógradas, aumento de la congestión pulmonar, disnea. Bien. Angina, síncope de esfuerzo, arritmias auriculares o ventriculares, insuficiencia cardíaca por sobrecarga de presión con congestión pulmonar y edema. Arritmias ventriculares tienen mal pronóstico. Entonces ya está esto. Ahora, acá tengo... está, aquí en Fisiopato Verano, esto. Esta es una diapo que hice para el examen físico. ¿Qué es lo que tengo acá? Es un pulso lento, tardus y de baja amplitud. Acá, muy baja amplitud. Entonces, esto es lento, tardus y parvus. Dos, esta es la onda A que les decía. Y esta onda A es consecuencia del aumento de la fuerza que tiene que hacer la aurícula izquierda. Esta onda A refleja que la aurícula izquierda se contrae con más fuerza para llenar. Esto se ve solamente por ecodoppler. Chasquido de la punta desplazando lateral. Aquí tengo el ventrículo izquierdo, impulso apical palpable en posición más lateral. Pongo mi mano y puedo palpar el latido de la punta del ventrículo izquierdo. Esto es por una hipertrofia y en fases avanzadas, dilatación del ventrículo izquierdo. Y esto es cuando está muy avanzado, que se palpa la punta. Luego tengo en el número 6, está el 6, acá, soplo clásico. Va a ser subiendo y bajando. Estamos hablando en rombo. Este soplo es
es sistólico porque el problema está en sístole, es en forma mesosistólica, sube y baja, y se oculta bien el segundo espacio intercostal del ápex o borde paraesternal izquierdo. Número 6, soplo clásico ya vimos. Número 7, irradiación. El soplo se puede irradiar hacia lo que vendría a ser el cuello. Número 7, sí, eso sería aquí todo. Y aquí tengo esto más. Acá. ¿Qué tengo acá? ¿Qué pasó con el doctor? Acá, miren. Pulso, esto es el resumen. Pulso tardus parvus, onda A prominente, chasquido de apertura, clic de eyección, puede haber un cuarto ruido durante la salida de la sangre. Ya, esto en fisiopatos no es tan importante, pero tenemos que aprender. Ya está. Y acá les hice una diapo para que veamos el concepto de la onda A. Ya dijimos que la onda A es una onda que se ve en eco-Doppler y que me está mostrando la aurícula izquierda se contrae con más fuerza, onda A prominente. Entonces, acá yo tengo relajación normal del ventrículo izquierdo. Vean ustedes, el ventrículo izquierdo en esta fase hemos dicho que está duro, se tiene que generar una mayor fuerza de la aurícula izquierda para vencer esa dureza del ventrículo izquierdo. Por eso tengo esta onda A prominente. Ya. Entonces, esto no es un hallazgo que lo vamos a ver nosotros en forma normal. Esto se hace a través de ecocardio. A ver, esto ahí. Esto quiero mostrarles. Resumen. Hay estenosis, hay sobrecarga de presión, hay hipertrofia concéntrica, luego viene la hipertrofia excéntrica, aumento de la presión del fin de diástole, aumento de la presión de la aurícula izquierda y onda A prominente. Entonces ya es la parte final de la descompensación. Onda A, contracción de la aurícula izquierda, más alta en el ventrículo rígido, estenosis aórtica. Esta es la onda que está alta. Pero esto no se ve, esto es necesariamente un encuentro por una ecocardiografía. El ventrículo izquierdo está rígido, requiere mayor presión de llenado. La aurícula izquierda se contrae con más fuerza. Esa es la onda prominente en el ecodoppler transmitral. O sea, a ese nivel se mide. Bueno, jóvenes, con esto hemos terminado el capítulo de... Con esto hemos terminado el capítulo de estenosis aórtica. El jueves terminamos insuficiencia aórtica. Ya no se olviden que tienen que ir pensando pensando ya en el examen, ¿no? Les comento, están presentes, ¿no? Ahorita en clase, no se han ido. Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, Sí, ¿y saben doctor. qué? Les cuento que yo estoy haciendo el tema de síndrome coronario en Buenos Aires, les dije, ¿no ve? Yo voy a dar examen el otro jueves o el otro martes. Pero ¿qué es lo interesante? Que tengo conceptos que para mí son completamente nuevos. Tengo conceptos que tengo que cambiar. ¿Y qué es lo que he hecho? Lo mismo que yo les pido. Nos han dado un práctico, he estado revisando los videos, sacando información del libro y respondiendo al práctico. Cuando empecé a responder el práctico, ahí definitivamente uno se da cuenta de las deficiencias que tiene. Y eso lo obliga a investigar un poquito más y tener una respuesta correcta. Entonces, en el proceso de aprendizaje no hay otro secreto. Es venir a clases, escuchar la clase, volverla a mirar la clase, hacer los prácticos que les doy y de esa manera vamos a construir nuestro aprendizaje. ¿Ya? Entonces, no hay misterio en aprendizaje. ChatGPT, las clases virtuales, todo esto nos ayudan
a entender, pero no a fijar conceptos. ¿Cuándo fijamos conceptos? Cuando el alumno construye el aprendizaje. ¿Listo? Bueno, entonces el jueves ojalá ya me pueda poner de acuerdo con ustedes para la fecha del examen. Ahora quiero no pelarle porque no lo grabé. Aquí tengo pausa, pausa. Stop recording es terminar, ¿no? Sí, doctor, es para la grabación. Ok, listo, paro la grabación y se graba automáticamente. Nos vemos el día jueves. Recording stopped. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Hasta luego. Hey there.